Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con el capítulo número 8, que es el parte del sistema esquelético, que es el esqueleto apendicular. Se ve la pantalla, ¿no? La diapositiva. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, muy bien, gracias, muchas gracias. Doctor. Listo. Empezamos entonces, vamos a ver los objetivos, ¿no? Siempre hay objetivos que tenemos que ver y es identificar y describir los huesos de la cintura escapular, sus funciones, sus reparos anatómicos. Eso es el primer objetivo. Acuérdense siempre que este libro se encarga de todo lo que es anatomía y fisiología. Dos, hacer lo mismo, pero con los miembros inferiores y sus reparos anatómicos principales. Tres, identificar las características de los huesos de la cintura pelviana. Y como cuatro, ver la importancia, ¿no?, de la pelvis mayor y menor. Si ustedes ya han leído, ya han repasado esta parte, se van a dar cuenta que es bien importante, ¿no? Sobre todo en las mujeres, que son, por así decirlo, ¿no?, los únicos seres que pueden llegar, que pueden dar vida y gestar la vida en su interior, y así como las diferencias que hay entre la pelvis del varón, masculina, y la pelvis femenina. También identificar y describir las características de los huesos de los miembros inferiores, describir el desarrollo del sistema esquelético, ¿no? Cómo se va a formar. Bien, una vez que ya hemos dicho esto, la función principal que tienen tanto los miembros superiores como inferiores es el movimiento. Los componentes que vamos a tener son los huesos, netamente huesos, ¿no? Vamos a ver, bueno, alguna picoteadita le vamos a dar, ¿no? Como gallina sin guato a lo que vendría a ser la parte de las articulaciones. Los miembros superiores e inferiores y las respectivas articulaciones, que tiene su propio tema, ¿no? Es el siguiente, es el tema 9 y es el que me habla de todas las articulaciones. La cintura escapular es un hueso delgado, es alargado, va a formar una articulación esternoclavicular, ¿ya? Forma una articulación esternoclavicular. Tenemos a la escápula, que es un hueso plano, triangular, que va a estar ubicado desde la segunda hasta la séptima costilla. La articulación acromioclavicular es la articulación que se da entre la clavícula y la escápula, y la articulación glenohumeral que se da en la cavidad glenoidea junto con la cabeza del húmero, ¿no? Con el hueso del húmero. Bien. ¿Qué estructuras nosotros podemos ver aquí? A ver, analizaremos primero esto. Estamos viendo a la clavícula, ¿no? Es una clavícula que tiene dos extremos, uno medial y uno lateral. En el extremo medial se va a ir a articular con el esternón para formar la articulación esternoclavicular, y la lateral, o sea, la que está yéndose al costado, es la articulación acromioclavicular. La clavícula tiene una forma de letra S y es un hueso que frecuentemente se fractura, es lo que me indica la literatura en el texto de la 15ª edición del Tórtora y Derrickson. El otro hueso vendría a ser este, ¿no?, que es la escápula. Algunos de ustedes, ¿no?, como todo buen novato, como todo buen iniciante, tomen agüita siempre, como buen iniciante, caen en esa trampa de decir que es un hueso plano, ¿no? Porque generalmente sí podría ser un hueso plano o puede ser un hueso irregular, ¿no? Caen en ese error de que sea un hueso irregular. Pero en realidad, ¿qué tipo de hueso es? Chicos, Irma, ¿estás? ¿Qué tipo de hueso es la escápula? Maite, ¿me logran escuchar? Plano, doctor. Muy bien, Plano. eso es correcto, es un hueso plano. Es un hueso plano. Si tuviéramos que hacer esta parte, ¿qué parte estamos viendo? ¿Anterior o posterior del hueso de la escápula? Posterior. Muy bien. En esta vamos a ver una estructura diagonal que mientras se va lateralizando se va volviendo más amplio, ¿no? Como una especie de cuchara. Y esta vendría a ser la espina del hueso de la escápula o del omóplato.
y me divide en una fosa supra, ¿sí? Supraescapular y una fosa infraescapular, donde se va a ir a insertar dos músculos. En la parte de la fosa supraespinosa, ¿qué músculo creen que se va a insertar? Supraespinoso. Supraespinoso. Y en el de abajo? Infraespinoso. Bien, muy bien. Supraespinoso, infraespinoso. Pero también vamos a tener otros dos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, esta pregunta yo es la que les quiero realizar. ¿Cuáles son los 4 músculos del manguito de los rotadores? ¿Cuáles son estos músculos? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor o teres menor. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, entonces ponemos 1, 2, 3 y 4. En el hueso, perdón, está entrando alguien más. Ya. En el número 1 tenemos el supraespinoso. Supraespinoso. Tenemos el infraespinoso. El subescapular y redondo menor, ¿no? O también llamado teres, así se le llama. Pueden recordar de Teresa, ¿no? Teres menor. Listo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es esa disposición que estamos observando, ¿no? De estos músculos. Ahí le ponemos. Y desde este punto, pues tenemos nosotros estas estructuras, ¿no? Que vamos a poder ver, que son estos músculos. Ya, lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí encima, para que se pueda ver mejor. El supraespinoso, no quiere dar este muchacho. Chao, entonces. Supraespinoso va a ir a este punto, ¿no? El infraespinoso se inserta en esta parte. El subescapular se va a ir a insertar en la parte anterior, ¿ya? Y el teres menor, ¿dónde se inserta? ¿O en qué parte creen que se va a insertar? Generalmente está por aquí, ¿ya? Lo voy a marcar, ¿sí? Lo voy a dibujar. Generalmente está por este sector, está el teres menor o redondo menor. Y el mayor está también por esta parte, por eso se llaman redondo mayor y redondo menor, ¿no? Ahí están. Estos 4 son los músculos que van a formar el manguito de los rotadores. ¿Cuál de estos generalmente se lesiona? Casi hasta un 70%. ¿Cuál de estos 4? Muy bien, el supraespinoso. Bien, bien, Irma. Entonces ya hemos visto el hueso subescapular. ¿Qué más podemos hablar de este hueso? Tiene un ángulo superior que se encontraría aquí arriba. Tiene el ángulo inferior, que no es nada más que la unión de estos bordes, ¿no? Del borde medial y del borde lateral formando este ángulo. Y viéndolo nosotros desde un punto de vista, más o menos este hueso tiene esta disposición, ¿no? Va a tener esta disposición como una especie de triángulo. Observen. ¿Sí? Así va a ser este músculo. Esa es la disposición que tiene. En la parte lateral ya vamos a ir viendo con nuestra aplicación y vamos a ir marcando las posibles preguntas de examen. ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, muy bien. Estén atentos porque son 2 horas y media que pasamos clases. Tal vez hasta unas 3, pero tenemos que darle mucho, tenemos que darle todo lo que podamos nosotros. Listo, entonces ya ha quedado completamente claro, está grabado y si quieren volver a repasarlo, pues está en el video, ¿no? Ya tengo abierta para subir el video en este preciso momento porque me he cargado muchos videos, se han dado cuenta, muchos han renegado también respecto a eso. La clavícula, ¿qué tipo de hueso es? Y tienen, ya, muy bien. Y tienen 5 huesos siempre para recordar. Si en ese momento no se acuerdan, siempre vuelvan a lo básico. Son 5 tipos de huesos, ¿no? Los planos, los largos, los irregulares, los sesamoideos y los irregulares. Este es el hueso de la clavícula, que en su texto no es nada más que un párrafo, ¿no? Y generalmente se fractura en este punto, ¿no? Tiene la forma de una S itálica, me dice, ¿no? Esa forma de S así.
que va. Tiene, en su libro de ustedes, esta parte del esqueleto está suave, les diré, está, no es tan complicado. Para las personas que quieren entrar a fisioterapia, wow, este hueso es 2 páginas, les comento. No hay borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior, y cada uno de estos se va a ir articulando, como estamos viendo nosotros aquí, forma la articulación acromioclavicular, y aquí vamos a tener un ligamento, ¿no? Que es donde está el tubérculo conoideo, que lo vamos a ir viendo mejor más adelante. El hueso, como ya habíamos visto en la escápula o el omóplato, esta es la vista anterior, aquí está la fosa subescapular, donde, miren, ya estamos marcando, donde están los músculos pectoral menor, se van a insertar, también el coracobraquial, el bíceps braquial, los ligamentos, como el coracobraquial, trapezoide y el conoide también se van a insertar. Y en esta otra parte es la cara posterior que hace rato hemos visto, ¿no? Fosa supraespinosa, infraespinosa, la espina, el acromión que se va alargando a la parte lateral. Y en la vista lateral, observen, hay 2 apófisis. Uno es el acromión y el otro que vendría a ser, esta es la apófisis coracoides. Esta es la espina que ha llegado hasta este punto y a dividir completamente en 2 a nuestra escápula desde la vista posterior. Tenemos el borde lateral, que es el borde que está hacia el costado, hacia la dirección lateral. Y esta es la cavidad que hace rato les he mencionado, ¿no? La cavidad glenoidea, esa fosita que va a recibir al hueso del húmero. Vamos. En cuanto al miembro superior, pues hablamos del brazo, ¿no? Y el brazo hablamos de este hueso que es el húmero, que va a tener una cabeza y tiene cuellos, ¿no? Un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico, ¿por qué le llamamos así? Y el libro lo describe muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente sufre más fracturas ahí. Exacto. Es la parte del hueso que frecuentemente se va a fracturar. Si hacíamos una ampliación, tubérculo mayor, tubérculo menor, y entre estos hay un surco que se llama surco o ranura intertubercular. En anatomía clásica, esto se llama troquín y este otro se llama troquíter. Y esto que nosotros vemos aquí, que en su texto le llama ranura o surco, se conoce también como corredera bicipital, se le llama, ¿ya? Corredera bicipital, por donde va a circular un ligamento o 2 ligamentos. ¿Qué dicen ustedes? ¿1 o 2? Un, Uno. Ya, solo uno, correcto. ¿De qué músculo va a pasar? Su tendón, ¿no? Su ligamento. Su tendón, mejor dicho, ¿no? Perdón, ligamento, ligamento. ¿De cuál? Del bíceps Bíceps braquial. braquial. Eso, muy bien, del bíceps braquial. Si bajamos un poco, aquí vamos a tener la tuberosidad deltoidea, que es una estructura que tiene más o menos una forma de letra B, B chica. Y obviamente observen, tuberosidad deltoidea es donde se va a insertar qué músculo, el deltoides. En la parte distal del hueso del húmero, miren, se va a formar un epicóndilo lateral, un epicóndilo medial. Vamos a tener esta fosa radial, fosa agujero, ¿sí? Fosa agujero que va a recibir a la cabeza del radio en flexión o extensión. una flexión. Muy bien. Y esta otra es la fosa coronoides que va a recibir a la fosa coronoides del hueso del cúbito. También tenemos la cabeza de los cóndilos, ¿sí? Tanto medial como lateral, pero aquí se le conoce como cabeza del cóndilo y este otro se denomina tróclea. Esta es una vista anterior, chicos. Viendo la parte posterior, observen, vamos a tener el surco radial, vamos a tener también lo que viene a ser la diáfisis, ¿no? De un hueso largo, sus epífisis proximales, y en este caso sería la distal. Tenemos un agujero también, aquí va a haber un agujero, un hueco, que se conoce como la fosa olecraniana. Y aquí está, ¿no? El epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. La fosa olecraniana recibe al olecrano. ¿En qué movimiento? ¿En flexión o en extensión? ¿Qué dicen ustedes? Extensión. Bien, correcto, en extensión. Ahora, vamos a tener nosotros el antebrazo, donde están compuestos por 2 huesos, el cúbito, que es este de aquí, y el hueso del radio, que es este otro de aquí. Desde este punto de vista, el hueso del cúbito es un poco más largo que el hueso del radio, ¿no?
Y vamos a ver que va a haber también inserciones, ¿no? Para el bíceps braquial, donde está la tuberosidad, también esta estructura, tuberosidad cubital, tuberosidad radial, donde se van a insertar los mismos músculos. No se compliquen mucho en la parte de músculos, siempre estás relacionado con el nombre. Hay algunos que sí no hay relación, pero la mayoría sí tienen relación. Y en el medio de estos huesos, por ejemplo, aquí vamos a tener esta membrana interósea. Pregunta de examen, ¿qué tipo de tejido es la membrana interósea? Tejido conectivo. Sí, Epitelial. no, epitelio no. Estábamos yendo bien con el tejido conectivo, pero ¿qué tipo de conectivo? Porque ustedes saben que hay muchos, ¿no? ¿Regular? Muy bien. Tejido conectivo denso y regulares. No se olviden porque les van a preguntar esto en el examen. Tejido conectivo denso y regular. ¿Por qué no puede ser epitelio? Porque no está en superficie, ¿sí o no? No está en superficie, no está en cavidad y tampoco está en conducto y tampoco está formando glándula. Entonces, toda estructura o tejido que ustedes vean que no está en superficie, no está en cavidad y en conducto, no puede ser epitelio. Pero si está en cavidad, está en conducto, está en glándula, está en superficie, sí es tejido epitelial. Bien, en la parte distal vamos a ver la apófisis del radio, ¿no? Apófisis estiloides del radio, y también tiene su par, ¿no? La parte de la apófisis estiloides del cúbito, que si en este momento ustedes se observan, son esas partes sobresalientes que tenemos nosotros en nuestras muñecas. Son dos, ¿no? Tanto a la parte derecha como en la parte izquierda. Pero generalmente el epicóndilo de lo que vendría a ser este hueso del radio es el que más se siente, es el que más sobresale, ¿ya? Entonces, vamos a tener nosotros que aquí también hay un ligamento, ¿no? El ligamento colateral radial y el del músculo brachiorradial vamos a tener en esta estructura. Ahí es donde va a estar presente, ¿ya? Vámonos a la vista posterior, es esta de aquí, ¿no? Hemos dicho la vista, sí, posterior, la vista dorsal, es esta de aquí. Y por último, estamos viendo estos huesitos de aquí, ¿no? Los huesos del carpo, que van a estar en una disposición así, ¿no? Tenemos la división, y en esta división nosotros vamos a dividir esto en una hilera proximal y en una hilera distal. En la hilera proximal nos indica el libro que está 4 huesos, y en la hilera distal están otros 4 huesos. ¿Quién puede decirme cuáles son los huesos de la hilera proximal? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme proximal. Ya. ¿Todos están de acuerdo? Lo que les van a preguntar es esto también. Vean la pantalla. Va a depender mucho de qué me está pidiendo la pregunta, ¿no? Y al preguntarme puede hacer siempre, ¿no? De la parte lateral o puede preguntarme de la parte medial. O sea, son dos términos que ustedes tienen que saber. Tanto la parte medial como la parte distal van a estar relacionados con estos, ¿no? Y dependiendo de eso, pues vamos nombrando. ¿Cuál es la disposición que nos da el texto? ¿Lateral a medial o medial a lateral? Lateral a medial. Muy bien. Entonces, ya saben, tengan mucho cuidado con esta pregunta sobre estos huesos. ¿Quién me puede decir los huesos que están en la hilera distal? Vamos, vamos, chicos. Trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Muy bien. Ahora, la pregunta aquí, de todos los huesos que acabamos de mencionar, de estos 8 huesos, ¿no? Aquí está uno. Aquí vamos a tener el hueso 2, el 3, el hueso 4, ¿no? De estos huesos, la pregunta que siempre hacen, ¿no? Es, o que yo les haría y les voy a hacer, ¿cuál de estos, todos los huesos de aquí, qué tipos de huesos serán? Cortos. Todos. Cortos. Cortos. Ya, muy bien. ¿Todos?
Todos los huesos serán cortos. De los 8 huesos, hay uno que no es hueso corto y es denominado hueso sesamoideo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los huesos creen que va a ser el hueso sesamoideo? Y les doy un para que escojan. Está entre el pisiforme y el otro hueso es el mm, piramidal, nada que ver aquí, ¿no? Grande, ganchoso, el pisiforme. Ahorita lo vamos a ver en la muñeca, pero quiero que entiendan que es más o menos como una arvejita es, ¿no? Como una lagrimita, como una gotita. Más o menos esa disposición tiene. Y es el único hueso que no es hueso corto. Es un hueso que acabo de decir, sesamoideo. Ya, listo. ¿Qué más podemos hablar nosotros aquí? Esta parte del esqueleto no es tan complicada, ¿no? El axial siempre es un poco más complejo por los huesos del cráneo, los agujeros que más vamos a tener y es el problema. Estos huesos que yo estoy enmarcando aquí, ¿sí? Observen. Estos huesos de aquí, ¿qué huesos serán? Metacarpos. Muy bien, los metacarpianos. Y estos huesos metacarpianos, ¿qué van a ir a formar? Van a formar los huesos de la palma. Eso es lo que va a ir a formar estos huesos, ¿no? Y después de esto vamos a tener los siguientes huesos que están aquí, ¿no? Que son estos, los llamados, ¿qué se llaman estos huesos, chicos? Falanges. Falanges. Falange. Eso, las falanges vamos a tenerlas pues de 3 tipos, ¿no? Vamos a ver 3 tipos. Y estos 3 tipos son falange, lo vamos a poner como F directamente, proximal porque es la que está más cerca del cuerpo, la falange media y la falange distal, ¿no? Pero también pueden ser llamados de otra forma y ustedes también ya conocen esto, ¿no? Esto puede ser llamado, ¿qué se llama? Falangina. El otro, no, perdón, este es falange. Falange, este se llama falangina y este último de aquí nosotros le vamos a denominar falangeta. ¿Ya? ¿Y cuál es la disposición de estos? Pues cada dedo que nosotros vamos a tener tiene una de estas disposiciones. Y vamos a ir viendo, ¿no? Esta proximal, que es esta de aquí. Voy a reducir el tamaño de mi flecha porque si no les va a imposibilitar ver. Vamos a poner esto, ¿no? Esta es la falange proximal, esta es la falange distal y esta es la falange distal o falangeta. Entonces son 3, ¿no? Son 3 huesos que nosotros tenemos. 3, ¿por cuántos dedos tenemos? Por 5. ¿Cuánto sería? 15 huesos en realidad, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? No, doctor. No. Muy bien. 14 huesos. Exacto, son 14 huesos. ¿Por qué? El dedo pulgar, este de aquí, tan solo tiene falange proximal y falange distal. Entonces son 14. 14 más 14, ¿cuántas falanges en total tendríamos? 28, ¿no? Exacto, muy bien. Tanto en la mano derecha, en los dedos, ¿no? De la mano derecha más los dedos de la mano izquierda. Y la última pregunta antes de pasar. ¿Qué tipo de huesos son? ¿Cortos, sesamoideos, irregulares? ¿Cuáles son? Largos. Largos. ¿Por qué son largos? Por lo siguiente. Muchos también caen, ¿no? Los novatos, los leches que recién están pensando que, ay, siguen, ay, ¿qué voy a hacer? Ya estamos terminando la promo, no nos vamos a ver y otras cosas más, ¿no? Esos cuatsitos van a ser vilmente sodomizados. Estos se denominan por lo siguiente, ¿no? Tienen la misma disposición que un hueso largo, ¿no? Tiene una epífisis, ¿sí? Tiene otra epífisis. Vamos a tener nosotros aquí la parte de la diáfisis entre estos dos. Y también por esta disposición se los denomina huesos largos porque tienen mayor longitud que diámetro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, continuamos avanzando. Ya, Dime, te escucho. no estuve diciendo nada.
Ay, ay, ay. Entonces ya hemos terminado con el miembro superior. Sigamos avanzando. La articulación del codo, vamos a ver la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito. Ingresa también la cabeza del radio con el cóndilo humeral, ¿no? Como hace rato ya habíamos visto. Y ya hemos visto estos huesitos, ¿no? Base, diáfisis, cabeza que se tienen, que son los metacarpianos enumerados del 1 al 5. Pregunta de examen y respondan un cachito. Voy a traerme un poco más de agua, pero mientras me traigo agüita, que va a ser 30 segundos, eso menos, 20 segundos, mientras voy a traerme agua, ¿cuál de estos huesos es el que generalmente se fractura cuando una persona da un golpe en mala posición? ¿No? Eso quiero que me respondan. Esperen un cachito, ahorita vengo. El meñique. Muy bien, chicos, ya he vuelto. Díganme, ¿qué hueso es el que se va a fracturar y es conocido como la fractura del boxeador? El quinto metacarpiano. Simplemente carpiana. Muy bien, el quinto metacarpiano. Ahora, les comento que generalmente las personas que practican este deporte, ¿sí? Yo lo practicaba hace tiempo lo practicaba, ¿no? Las personas que sufren generalmente no se fractura, les comento, ¿no? Lo que más frecuente pasa es una luxación. Hay una luxación del quinto metacarpiano. ¿Y cómo me doy cuenta? El hueso, cuando hablamos de luxación, se sale de su posición, se sale de la articulación y se libera hacia afuera. ¿No? El día sábado, cuando fui a atender a los pacientes de la población de Aramasi, pude observar una señora que ha tenido un problema, doña Gregoria se llama la señora, un problema en el quinto metacarpiano, y ahí he podido observar que ha tenido esta señora una luxación. ¿Cómo se puede notar? Es como una bolita que sale en la parte del dorso, o sea, en la parte del dorso de la mano, ahí sale, ¿ya? Entonces ya saben, el quinto metacarpiano, ya estamos viendo las bases, las diáfisis, las cabezas, y aquí estamos viendo los huesos, observen, ¿no? Trapecio, el escafoides, el semilunar, el pisiforme, el piramidal, y aquí está el ganchoso, aquí está el grande, el trapezoide, ¿no? Y el trapecio, son los huesos que estamos observando, y sus respectivas falanges. Entramos a lo que vendría a ser las cinturas. Ya saben que después de esto vamos a hacer la explicación con más detalle, ¿verdad? A ver.